¿Cómo están? Feliz sábado. Y volvemos con los videitos. Y habíamos quedado la última vez que nos habíamos visto hablando acerca del capítulo 3 del Génesis. Y habíamos visto que, bueno, pues el hombre, Adán y Eva habían pecado, habían medido la pata bien hondo y Dios les había dado la maldición, que ya vimos que no es tan maldición como creíamos, pero que en realidad es una forma en la que Dios intentó ayudarlos. Pero nos habíamos quedado ahí. Y en medio de todo eso, en el último versículo de lo que habíamos estudiado, vimos que Dios le había dado o había hecho para el hombre y la mujer unas túnicas de piel. Y la pregunta lógica sería, ¿de dónde salió la piel de esas túnicas? ¿Por qué Dios hizo túnicas de piel? ¿Por qué no hizo túnicas de lino, que solamente era una plantita? ¿Por qué no hizo túnicas de seda? ¿O por qué, etcétera, etcétera? Bueno, es por la idea simbólica de que ellos tenían que agarrar a ese animal muerto que había sido asesinado en lugar de ellos como castigo y se lo tenían que poner encima para cubrirse de. En fin, el punto era que les sirviera de ejemplo o de símbolo durante miles de años, durante todo el periodo en el que iba a abarcar este conflicto a los descendientes de Adán y Eva y al mismo Adán y Eva, que pues eso, que era un símbolo de reflejo de lo que Jesús iba a hacer. Claro que, y como es típico de los seres humanos, agarramos y modificamos todo, lo tiramos a la basura y convertimos ese hermoso símbolo en un sacrificio para que los dioses se alimentaran de la sangre porque eran sedientos y vengativos y ruines, y había que sacar corazones a diestra y siniestra para que no nos mataran a nosotros y matemos a esta virgen en vez de que destruyan toda la ciudad. Ese símbolo que Dios había creado en ese momento. Bueno, y hasta ahí nos habíamos quedado. Entonces ahora vamos a continuar con el capítulo 3 en el versículo 22 y vamos a ver algo muy interesante. Dice, y dijo Jehová Dios, aquí está hablando Dios, pero recuerden que habíamos hablado desde el principio que existe Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre y Dios el Hijo. Y cuando dice Jehová Dios habló, perfectamente puede estar hablando de cualquiera de ellos tres. Entonces, ¿de cuál está hablando? Bueno, pues anteriormente el que había hecho la maldición, el que había condenado a la serpiente, el que había hecho todo eso, habíamos visto que había sido Jesús. Entonces es muy probable que el que esté hablando aquí sea Jesús, pero sigamos leyendo para saber exactamente qué. Y dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Entonces, Dios está diciendo que el hombre, después del pecado y de las cosas que hizo, es ahora uno como ellos. ¿Como quiénes? ¿Con quién está hablando? ¿Está hablando consigo mismo? ¿Está hablando al aire? ¿Está hablando a las montañas? Bueno, pensemos qué es lo que está diciendo. ¿En qué se parece el hombre a Dios o a ese grupo que ahí Jehová está diciendo que se parece o es uno como nosotros? Que de hecho fue una de las cosas que dijo Satanás como serpiente. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y de hecho aquí lo dice, porque dice que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, antes de Adán y Eva no tenían ni la más remota idea de qué era el mal. Pero ya le habían explicado que un ángel había pecado en el cielo. Ya le habían explicado que un ángel se había llevado una tercera parte de los ángeles y que habían caído. Ya les habían explicado que había un árbol del bien y el mal. Ya, o sea, había muchas cosas, una gran explicación de qué es el mal. Así que, ¿por qué es que lo conocen después de haber comido de ese árbol? O sea, ¿sí me entienden? ¿Por qué es que se hicieron uno como, o sea, qué fue lo que cambió exactamente cuando ellos mordieron el dichoso árbol? Porque ahí está diciendo que algo cambió, que ahora ellos son conocedores del bien y el mal. Antes, por tanto, no lo eran, pero estaban advertidos acerca del mal. Sabían que había algo malo, sabían que lo malo era algo malo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, lo que cambió fue que de forma vívida en ellos mismos, ahora podían decir que
ellos en su raza tenían el mal. Y esos son muy pocos seres los que lo pueden decir. Los que entienden o comprenden a plenitud qué es el bien y el mal, porque lo han experimentado. Y los únicos que pueden decir eso en el cielo son, pues, Dios, porque Dios lo sabe todo. O sea, Dios no tiene que haber experimentado el mal para saber qué es el mal a plenitud, porque es Dios, Él sí sabe, Él lo sabe mejor que todos los demás. Entonces, Él puede decir eso por el hecho de ser Dios. Y los otros son los ángeles, porque los ángeles vivieron el intento de engaño de Satanás, y muchos de ellos cayeron y otros no cayeron y se resistieron. Entonces, técnicamente, ellos vivieron de una forma muy diferente a la que podría tener todas las demás razas que hayan en el cielo, qué es el bien y qué es el mal. Ellos lo entendían mejor, lo entendían de una forma experimental. Bueno, pues ahora la raza humana también tiene eso. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, con los que está hablando es con los ángeles, literal. Jesús, Dios, se volvió y les dijo a los ángeles, y esto está mal, porque ahora los hombres pues son como nosotros. O sea, se han adentrado, han interactuado, han tocado la maldad. Y esto es un problema, porque cayeron. O sea, ustedes que son ángeles buenos no lo hicieron, pero ya vieron lo que le pasa a los ángeles malos cuando lo hicieron. Y ahora tenemos en ese caso a los seres humanos, que están en un limbo. Ellos no es que sean malos y horribles y ya no tengan ninguna solución, como el caso de los demonios, pero tampoco son buenos y lindos y nunca pecaron como ustedes. Ellos son malos que pecaron, pero todavía pueden salvarse. Es como cuando se cae algo al suelo y uno dice, ay no, arregla los 3 segundos, y lo levanta y lo limpia. Bueno, sé que es una metáfora un poco extraña, pero el ser humano está en ese limbo. O sea, todavía es rescatable, no como Satanás y los demonios. Entonces, Dios se vuelve y le habla a los ángeles acerca de este hecho. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué hablarle a los ángeles? ¿Por qué? Bueno, recuerden que todo este conflicto, todo este problema tiene que ver con algo psicológico, algo mental. No es un conflicto físico. Satanás no es que agarró cuchillo en mano y se le fue encima a todos los ángeles y dijo, ahora sí, a ver a quién, el que se ponga por delante me lo lincho. No, fue algo argumentativo. Satanás hablaba, ponía sus argumentos, engañaba a las personas, los hacía dudar. Entonces Dios tenía que demostrar con pruebas, no, estás cerrado, no, estás mal, no, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa era la idea para la raza humana, que demostrara los argumentos de Dios. Claro que metimos la pata, y Adán y Eva por eso es que tuvieron que pasar lo que pasaron, y nosotros también. Pero cuando Dios se vuelve y habla con los ángeles de esa forma, cuando Jesús lo hace, no es tanto para consultarles, no es como, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? No, es más como para que ellos caigan en cuenta y piensen y analicen las cosas que están pasando, y entonces entiendan si los procesos y los métodos que está haciendo Dios son o no son válidos. Porque vean lo que dice a continuación. Dice que ahora es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y vivo para siempre. Y lo sacó Jehová a Adán y a Eva del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. O sea, lo sacó del Edén, de donde estaba el arbolito de la vida. ¿Y qué era ese arbolito de la vida? Pues ya habíamos hablado de eso. Los seres que crea Dios no son inmortales o independientes por sí mismos. Necesitan algo. Los ángeles, por ejemplo, necesitan la luz de Dios. Por eso es que Dios irradia esa luz, y los angelitos, al recibirla, pueden seguir viviendo. Ese era el trabajo de Satanás, de hecho, que se llamaba Lucifer, el portador de la luz. Él estaba enfrente del trono de Dios, recibía esa luz y luego iba y se la daba a sus demás compañeros angelitos en el cielo. Bueno, pues los seres humanos hacían algo muy parecido. Ellos tenían que morder o comer un fruto especial de un árbol especial que se llamaba el árbol de la vida, que era un símbolo de Dios. Entonces, cuando se comía ese árbol, pues, digamos que, no sé, le reparaba los errores que se le habían hecho en el proceso durante todo el tiempo que había pasado sin comerlo, y de esa forma podía seguir viviendo para siempre. Bueno, pues Dios los agarra y los saca del Edén. Entonces,
el Señor se vuelve y le habla a los ángeles y les dicen, vean, esos tipos metieron la pata y ahora son como nosotros, en el sentido de que saben realmente qué es el bien y el mal, solamente que ellos lo experimentaron y ahora son malos y ahora tienen todo este montón de enredos y problemas. Y si ellos llegan a comer el árbol de la vida, van a ser pecadores inmortales y van a seguir durando y durando y durando y durando y durando. No es correcto que ellos duren y duren y duren y duren hasta el final, porque lo que van a hacer es ir creciendo en su maldad uno y poco y poco y poco y poco. Piensen en un viejito. Cuesta mucho ver a un viejito que no llegue amargado al final de sus días, ¿cierto? Porque la vida es difícil, la vida es dura y ve muchas cosas tristes. Bueno, pues ahora pónganlo en el lugar de Adán y Eva y digan que son inmortales y que llevan 6000 años de la historia humana vivos. Y si diga que se comieron todo. Se comieron desde la muerte del diluvio, de Sodoma y Gomorra, Babilón, la Torre de Babel, todas las conquistas del Medio Oriente, se comieron todo. No van a llegar muy sanos y cuertos al final de esa historia. Bueno, Dios entonces les está diciendo a los ángeles, porque ellos es con los que está hablando, y de esa forma también habla el resto de la creación. Les dice, vea, aquí tenemos este problema, yo los voy a sacar de este huerto, porque si no, y esto se va a hacer un desastre, pero yo creo que ustedes entiendan por qué, la razón del por qué. O sea, yo no estoy haciendo simplemente esto por dictador y porque señalo con el dedo y punto se hace, no, yo lo estoy haciendo por una buena razón. Y ese era el propósito de Dios, poner sus razones en evidencia para que los ángeles, los seres de otros mundos, las demás creaciones de Dios dijeran, ah, bueno, y ahí sí, no manches, o sea, sí había que hacerlo, porque si no, ni modo. Bueno, ese era el propósito. Y continúo leyendo. Echó pues afuera al hombre y puso al oriente del huerto. El oriente del huerto era donde estaba la entrada. Ajá. Del huerto de Edén, querubines. Los querubines son ángeles especiales que sirven para proteger o cuidar algo, como por ejemplo Satanás, que antes era un querubín especial que protegía la luz de Dios, porque era Lucifer el que portaba la luz. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el punto era que ellos no pudieran acceder al árbol de la vida y no le cumplieran el sueño a Satanás de tener seres humanos inmortales que vivieran para siempre en pecado. No, tarde o temprano se morían, tarde o temprano la historia iba a terminar, tarde o temprano todo se iba a concluir. Ese era el punto que Dios quería llegar. Esto no es para siempre, esto no va a durar siempre. Satanás no puede seguir con este juego hasta el final, sino que va a haber un momento en el que la cabeza de la serpiente se aplaste, yo demuestre todos mis argumentos, ya no haya tela de duda de nada, y entonces en ese momento, pues ya valió madres el pecado y yo me voy a encargar de eso. De eso es de lo que trata la Biblia. De hecho, es muy cómico. La Biblia en sí es la historia que cuenta cómo Jesús, siendo Dios, fue señalado en el cielo por Satanás diciendo, no, usted no es Dios, y se armó de los diablos por culpa del pecado, y Satanás cae por culpa de eso, y ahora Dios tiene que resolver cómo hacer que todos los seres de la creación entiendan que Satanás era el malo de la historia, que el pecado es malo, que Jesús es Dios y que lo que estaba haciendo era correcto, pero sin tocar su libre albedrío, sin obligarlos. De eso trata la Biblia, eso es. Y todos los problemas y toda la tragedia que pasó de por medio por culpa de que no quisieron hacerle caso y hacer las cosas como él decía que había que hacerlas. Más o menos es como, imagínense un camino lindo que duraba unos 5 minutos de ida, tranquilamente, con florecitas y campos. Bueno, ese era el camino que Dios hizo. Y entonces entre los ángeles, los seres humanos y todo el resto de seres que han tenido que ver con esta historia dijeron, agarremos este otro camino, el que dura 6000 años y en el que más de una persona se va a morir. Es más, hasta Jesús se va a morir. Ese es el camino que a mí me gusta. Bueno, más o menos así fue. No manches. Ay. Pero en sí de eso es lo que trata la Biblia. Entonces vamos a avanzar un toquecito en el capítulo 4 y terminamos. Dice, en el capítulo 4, conoció a Adán a su mujer Eva. Cuando la Biblia dice conoció, significa pues que hicieron lo que tenían que hacer para poder tener un hijo. Eso es lo que significa. La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué estaba tan feliz? Porque recuerden que les habían prometido que la simiente de la mujer iba a aplastar a la serpiente, y cuando nació Caín, obviamente ellos pensaron, pues este es.
O sea, nunca se imaginaron que iba a tardar varias generaciones de ahí en adelante. Ellos creyeron que literal iba a ser uno de los descendientes de ellos directos, o sea, uno de sus hijos. Pero no. Entonces nace Caín, lo debieron de haber tratado extraño, diferente, no sabría decir la crianza de él cómo habrá sido, pero sí sé que Adán y Eva eran muy amorosos, muy lindos y que lo trataron, lo intentaron enseñar de la mejor manera y le pidieron consejo a Dios. Entonces fue lo mejor posible educado. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas. Ok, ¿por qué? ¿Por qué es que Abel fue pastor de ovejas? Recuerden que Adán y Eva eran vegetarianos, o sea, ellos no mataban para poder comer. En primera no hacía falta, aunque la tierra tenía problemas y no era el Edén y todo lo que uno quiera, aún así era muy abundante en frutas y no era necesario comer carne. Entonces, ¿por qué iban a matar a un animal? Simplemente porque sí. Bueno, él era pastor de ovejas porque había que hacer sacrificios. Y para los sacrificios había que tener ovejitas y tenían que ser lo mejor posibles. Entonces era necesario, o lo más recomendable y más fácil es que en vez de ir a cazar una que andaba por ahí toda feliz saltando, era tener un criadero y de esa forma hacerlo. Entonces, cuando ponen a Caín, a Abel, como un pastor de ovejas, lo que están diciendo es que él se había tomado muy en serio el hecho del sacrificio, el hecho de todo lo que venía y, o sea, se compró la idea, él era un buen cristiano, para que me entiendan, eso es lo que está intentando decir. Y Caín fue labrador de la tierra, ok, significa que se estaba intentando ganar las cosas por su propio brazo, intentaba hacer las cosas crecer por su fuerza, porque obviamente Abel también labraba la tierra, era necesario, o sea, de eso es lo que comían, no manches, había que comer eso. En ese tiempo no mataban animales para poder comérselos. Entonces pone en evidencia la ambigüedad o el contraste entre Caín y Abel. No es que de un momento a otro Caín se llenó de celos, o no es que un momento a otro Abel era muy arrogante y Caín dijo, no, ya hasta aquí, me lo he hecho. No, lo que pasó fue que desde mucho atrás, durante mucho tiempo, un proceso largo, Caín se fue apartando de Dios y dijo, o sea, nos sacaron del Edén. O sea, mi papá metió la pata y ahora a mí me están regañando por eso. Y yo estoy aquí teniendo que sembrar la tierra para poder comer con el sudor de mi frente. Solo porque mi papá metió la pata y mi mamá, yo qué hice. En fin, Abel por en cambio dijo, sí, yo también estoy en esto por culpa de que yo también estoy pecando en este momento y quiero ese sacrificio que me va a ayudar a poder sobrevivir o a poder ser limpiado. Y se comió la historia, se compró la historia, la creyó, la vivió de que Jesús iba a ser sacrificado en lugar de él, porque esa historia ya la conocían, o sea, ese era el símbolo del Cordero, y por eso se dedicó su vida a hacer eso, ser pastor de ovejas. Entonces el contraste entre Caín y Abel. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y luego vamos a hablar acerca de qué le pasó a Caín y Abel. Va a ser una gran sorpresa. Nadie se va a esperar lo que va a pasar. No es como que sea la historia más antigua de la humanidad, para nada. Bueno, Diosito me los bendiga y espero que de alguna forma le haya servido. Vamos a seguir avanzando con la Biblia. Y yo sé que vamos un poco lento y no pareciera porque uno dice, uy, apenas vamos por el capítulo 4. Pero es porque los primeros capítulos en la Biblia son muy densos, entonces hay que explicarlos muy bien para poder entender lo que sigue. Entonces, después de esta historia de Caín y Abel, van a ver que vamos a avanzar muy rápido, más bien vamos a avanzar varios capítulos de un solo brinco, que todas las descendencias, que todo lo que pasó, va a ser muy, muy, muy rápido, porque ya tenemos una buena base. Entonces, Diosito me los bendiga y espero que haya servido. Y cuídense mucho y feliz año y Diosito me los acompañe y tengan un hermoso resto de día. Feliz sábado. Chao, chao.